Te doy la bienvenida a The Shortlist, el podcast donde las ideas breves transforman el reclutamiento. Soy Valeria Colombo, consultora y formadora en selección de personal y fan de las cosas claras y prácticas. En este espacio te traigo tips, reflexiones y entrevistas con cracks del sector, tanto nacionales como internacionales, para que te inspires y resuelvas los retos diarios de la selección de talento. ¡Arrancamos! Les doy la bienvenida a un episodio más de The Shortlist. Hoy nos acompaña una profesional que ha recorrido un camino fascinante en el mundo del talento y tecnología. Ella es Raimonda Marashi, es Senior Technical Recruiter Partner en N26, el banco digital que está redefiniendo, la experiencia financiera en Europa. Con una trayectoria internacional y sólida formación en psicología y educación, Raimonda ha funcionado su pasión por las personas con su experiencia en reclutamiento técnico, lo que la convierte en una voz, para mi forma de ver, y por eso está aquí hoy, influyente en el ámbito de Talent Acquisition. Pero más allá del impresionante currículum, hoy Ray viene a compartir algo aún más valioso. Su experiencia personal enfrentando las emociones que surgen de las conversaciones difíciles con hire managers o figuras de autoridad o quienes son responsables de las vacantes que trabajamos, y cómo ha trabajado en su salud mental para superar esas ansiedades que nos generan y que en ocasiones tienen raíces más profundas que el entorno laboral. Así que prepárense para una conversación súper honesta, reveladora, donde vamos a explorar cómo nuestras historias personales influyen en nuestra vida personal y cómo podemos transformarlas en herramientas de crecimiento y conexión auténtica. Bienvenida, Rey. Hola Valeria, muchas gracias por la invitación. Estoy un poco nerviosa, pero muy feliz de estar aquí y de hablar un poco más, digamos, ¿no? De esta parte que se habla un poco menos en general. Correcto, se habla en realidad, menos a nada. Entonces sí que me gustaría preguntarte, para empezar a abrir este tema, es ¿cuándo te diste cuenta por primera vez que de ciertas conversaciones laborales difíciles, sobre todo con lo que decíamos, ¿no? Personas de autoridad, te removían algo más profundo, algo que no tenía solo que ver con el trabajo? Claro. Entonces, ¿desde cuándo empecé? Prácticamente en los primeros trabajos, ¿no? Que al final no tenían mucho que ver, ¿no? Con reclutamiento. Cuando empecé a trabajar en hostelería y entonces un poco en el aeropuerto también. Y de allí, claro, como no podía gestionar, ¿no? Muchas conversaciones, las evitaba. Entonces notaba como siempre, intentaba evitar cualquier tipo de contacto o conversación con los jefes, con figuras de autoridad, sentía como, ¿no? Una especie de rechazo. Entonces me limitaba como a hacer, digamos, mi trabajo, ¿no? En esto de cumplir con lo que tengo que cumplir y quedarme lo más escondida de, ¿no? Todo eso. Y claro, allí, digamos, ¿no? Al principio lo pude hacer, pero claro, al llegar y a empezar, ¿no? En este caso con el 26 y a empezar como una empresa en donde la comunicación era la base. O sea, tú tenías que hablar y comunicarte con muchísimas personas, ¿no? Entonces, ¿qué podía ser, no? Los jefes, los hiring managers, con tu jefe, ¿no? En el caso, ¿no? Con mi jefe, con diferentes, ¿no? Ahora no me viene en castellano, pero stakeholders, ¿no? Sí. Con diferentes stakeholders. Y, digamos, me di cuenta aún más, ¿no? De este problema, ¿no? Que al final se estaba convirtiendo en un problema, evitar esas conversaciones. Y entonces, claro, o sea, empezó desde, ¿no? Desde mucho antes y hasta, ¿no? Aquí. No sé si ha habido en ese transcurso que me parece súper interesante, ¿no? Porque hasta que uno no está en el entorno que lo empuja, ¿no? Que me viene como el push, ¿no? Al estresor, no nos damos cuenta de que estamos en esa situación, ¿no? De que en realidad estamos evitando la conversación o las conversaciones, ¿no? En ese nivel. No sé si hubo algo en particular en N26 que sí que te dijiste, upa, yo acá estoy evitándolo mucho, o estoy evitando a esta persona que te hizo remover, ¿no? Y que dijo en ti algo como, bueno, tengo que revisarlo. Y claro, me acuerdo, pero, o sea, creo que me acordaré siempre, ¿no? Entonces, yo había empezado a trabajar, tronó por primera vez en una empresa donde
claro, todo va muy rápido, Sí, ¿no? Entonces tenemos que contratar, hay muchos roles, diferentes roles, tengo eh, que hablar con managers, claro, de diferentes nacionalidades que viven en diferentes países. Entonces, claro, era como todo un mundo, era como, no sé, me he sentido en un momento como soltarme allí en el campo de batalla. mm, Entonces, ahora soluciona eso, ¿no? Entonces, estaba contratando para uno de los directores en aquel entonces, digamos un C-level, como se sí, puede decir. Y no me acuerdo exactamente al principio cuál fue el problema o, digamos, estaba en conversaciones, ¿no? Para hacer algo. Y me acuerdo que me dice, lo siento mucho, pero esto no me ha pasado con ninguna otra persona, con ninguna otra recruiter hasta ahora. Y entonces, claro, yo al verlo como hoy, digo, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero fue, o sea, no sé, un catalizador, fue como una bomba para mí. O sea, al decirme esto, o sea, claro, cerré el ordenador, me acuerdo, ¿no? En aquel entonces y, o sea, estaba mal, o sea, me tocó tanto lo que me dijo y claro, o sea, me tocó tanto que me acuerdo que me tiré hasta las 3 de la mañana llorando wow. desesperadamente. O sea, y era una frase, y es como, a ¿Pero veces había pasado algo en la interacción entre ustedes para que él te dijera eso o él lo soltó así un poco? claro, quizás había como una regla, no sé, como quién tenía que dar el feedback, ¿no? Ajá, A los candidatos, ¿no? O en particular a un candidato. Y creo que, claro, en esta parte yo no había entendido, no sabía, estaba aprendiendo, porque era sí, como los primeros meses, que en aquella fase yo siempre tenía que dar este feedback. Y había entendido como que otra persona tenía que dar el feedback, no sé, como allí sí. como un poco de confusión, ¿no? Como yo al principio. Entonces, cuando yo le dije esto, voy a organizar una llamada para que tú le des el feedback, y me dice, pero ¿qué estás diciendo? Es como, Ah, mira, lo siento, o sea, ¿qué es esto a mí? Y entonces, claro, ¿no? Me dice la frase, la dichosa. Entonces, claro, o sea, él en realidad en este tuvo como un motivo, o sea, lo siento. Y ahora como que lo pienso, ¿no? sí. Este significado era como otro, no me ha pasado en el sentido, no he escuchado nunca esto. Claro, o sea, en vez no sé, él también posicionarse en un plan diciendo, Raimonda es nueva, le voy a explicar, es como que sepas que el procedimiento es un poco, o sea, podría haber encaminado a una cuestión más formativa y educativa por su parte para contigo, más que enojarse, o sea, o ponerse en una posición más de defensiva y decir, esto nunca me ha pasado, esto es la primera vez que me pasa, como echándote como la culpa, ¿no? De la situación incómoda en la que estaban los dos. Y me parece súper interesante lo que dices de ahora con el tiempo tengo otra lectura de la conversación. ¿No? Y eso me parece chulo, porque es cierto que en ese momento a lo mejor la conversación era normal, pero uno la lee con las gafas que tiene puesta y es como lee cualquier otra cosa, ¿no? Claro, claro. No, no, o sea, claro, en este momento yo lo leí, ¿qué estás haciendo aquí? Porque tú no sabes hacer tu trabajo, ¿no? No eres capaz. Y obviamente, claro, yo luego le daba la cabeza y decía, ya está, ¿qué estoy haciendo yo aquí que no soy capaz de hacer el trabajo, ¿no? Y entonces, claro, desencadenó todos esos pensamientos y todas las heridas, obviamente, ¿no? Mm, Que yo tenía, mi autoestima, o sea, no me podría, o sea, ahora mismo, a ver, te digo, ahora mismo puede haber otras cosas, porque nunca se sabe luego, pero es decir, ahora mismo esto, em, o sea, esta frase, por ejemplo, nunca me podría hacer sentir tan mal, ¿no? correcto, Desencadenar esto, ¿no? correcto. O a dolerme tanto, pero tanto claro, creo que llegó como en este pique de decir, vale, y Mm, hay algo, ¿no? Que necesito descubrir y en este punto, ¿no? Cambiar, sí, porque evidentemente no puedo estar así. sí. Y, y me acuerdo también, porque claro, cuando se lo digo a veces, ¿no? A alguna amiga y esto, o quizás a alguna persona externa, y dice, pero ¿cómo que te ha dicho esta frase, ¿no? Y tú has estado llorando. Yo pensaba, decía, no tiene solución esto, ¿no? O sea, todos esos pensamientos como muy, muy negativos. O sea, imagínate desde hasta las 3 de la mañana, yo allí pensando, y llorando y estando mal. Y no veía
no veía luz, digamos, ¿no? Sí. No veía solución. Sí, sí. ¿Y qué situaciones de si querés compartir, lógicamente, qué situaciones de tu historia personal, o sea, no sé, de tu infancia, de la adolescencia, de la juventud, de la adultez, porque de todos lados puede salir, sentís que se reactivaban o reactivaron o reactivan cuando en esos momentos de tensión laboral? O sea, ¿cómo empezaste a identificar como ese eco emocional entre el pasado y el presente? Entonces, precisamente como en este caso que te expliqué, fue allí que como por primera vez empecé a conectar. Ujú. Yo iba, pues, iba a terapia y entonces, claro, diciéndole a mi terapeuta en aquel momento, me dice, Rey, hay que, ¿no? Es como, no podemos llegar a tener que tomar pastillas o cosas así. Claro, en un momento, o sea, me vio como tan afectada que dice, Rey, tienes que dejar ese trabajo, tú no te puedes, ¿no? Poner Claro, así. Y le digo, no, Nico, es como, no, porque no es la primera vez que esto me pasa y ahora como se desencadenó, ¿no? sí. Y entonces, claro, lo conecté mucho con cuando yo, claro, yo soy de Albania, entonces yo hice las elementales allí, ¿no? O sea, escuela elemental. Y teníamos una profe muy, muy estricta, muy exigente y también violenta, ¿no? Entonces, claro, había en este momento nos terrorizaba esta mujer porque era, vamos, la veíamos como Hitler casi. Sí, Y entonces, claro, allí era, yo qué sé, te preguntaba cuánto hace 2 más 2. Yo obviamente siendo también como carácter una persona que necesito mi tiempo, ¿no? Necesito mis pautas, mm, digamos, para llegar a una conclusión. Siempre me acuerdo que terminábamos como un capítulo de algo y yo lo entendía al final del capítulo. O sea, yo necesitaba todo ese tiempo para poderlo, ¿no? Digestir, ¿no? Digerir. digerir. Digerir, ¿no? Necesitaba todo este tiempo para digerir esto. Y claro, ella era de inmediato, si no le contestabas, Mm, ¡pum!, ¿no? Nos tiraba por el pelo, o sea, si nos daba cachetadas o yo qué sé, o sea, era sí, una sí, loca. impensable a hoy, pero que mucho tiempo ese tipo de educación también estuvo presente, ¿no? O sea, las típicas reglas estas, ¿se recuerda? Sí, sí, que es como así vas a estudiar mejor, ¿no? Sí, Era esto así. Y entonces, o sea, hasta mis padres, ¿no? En aquella época mi madre estaba súper tranquila porque decía, sí, sí, es que así estudia mejor y no me tengo que preocupar, ¿no? Y evidentemente, o sea, hoy en día hasta en Albania y hasta en el pueblo, denunciable, o sea, no le correcto. pueden, vamos, o sea, ni acercarse, ¿no? Gracias a Dios. Y entonces, claro, en este momento yo lo conecté, ¿no? Como esta figura tan autoritaria y sobre todo en un ambiente de escuela donde tú estás aprendiendo. Entonces, donde allí desarrollas, ¿no? Todas esas capacidades, como podríamos decir, todos los skills Sí, posibles. sí. Y entonces, claro, en un trabajo o siempre que no, generalmente en todos los ámbitos de la vida tú vas aprendiendo. O sea, tienes que aprender, ¿no? Vas avanzando y, y claro, toca una parte crucial que básicamente lo tengo en todas las partes de mi vida, ¿no? En todos los ámbitos de mi vida, el aprender. Entonces, como cada vez que aprendo algo y digo, jolines, es como... Ok, qué Sí, bueno. claro. Sí, Entonces, y entonces, como no, esta figura de autoridad, porque al ser, ¿no? Una figura, y es allí que sobre todo lo conecté muchísimo. Y entonces, y conecté también con esa sensación. Digo, tengo que conectar con la emoción. Y, y claro, era parecido, porque como cada vez que, por ejemplo, ¿no? Mi jefe me dice, no, hay que hacer challenge, ¿no? O hay que hacer sí. esta reunión porque esto no puede ser. Entonces yo tenía, ¿no? O cuando tengo que hacer una reunión con el hiring manager. O sea, noches sin sueño, a ver, Claro. intentando evitar, o sea, nunca me he puesto mala de esto, porque normalmente no, como Sí, el uno. intento inconsciente, ¿no?, de evitar algo, pero era, o sea, y sentirme toda esta parte, ¿no? O sea, mi cuerpo, ¿no? Pero que a mí siempre me resulta fascinante desde el punto de vista psicológico, porque soy psicóloga y al final estas partes, cómo nos habla, ¿no? Las conductas por patrones que hemos aprendido en el pasado y que al final terminamos repitiendo.
independientemente de la corriente psicológica que cada uno siga y que cada uno vaya a terapia, en cada corriente la llaman de diferente forma, pero al final todos la trabajan, ¿no? Que son estos patrones que se repiten después en la adultez por cosas que hemos aprendido en el pasado, ¿no? Y me parece interesante el cómo podemos resignificar ya en el presente, con ayuda y demás, esas experiencias pasadas para escribir un presente diferente o para empezar a entender el porqué de ciertos comportamientos que tenemos, como por ejemplo el de esta profesora, ¿no? Entonces, cada situación de aprendizaje barra evaluación, ¿no? De tus conocimientos, de tu expertise, de tu experiencia, ¿no? Que se pusiera como a juzgarse, te iba a generar esa situación de ansiedad, ¿no? De un sentimiento feo porque te removía todo eso, ¿no? No sé, me parece fascinante el cómo algo que a lo mejor hasta ese momento no le hubieras dado importancia, o sea, esa profesora te marcó por sus modos, ¿no? Pero que no sé si le hubieras dado tanta importancia en tu conducta actual. Y quería preguntarte que en este camino de no, o sea, de comprender esto que decíamos, ¿no? De comprender y enfrentar estas emociones, esta ansiedad que decías, ¿no? Porque me lo imagino, yo he pasado por ahí también alguna vez, es como, no sé si hubo algún momento clave o quiebre que te hizo buscar ayuda o cambiar la forma de relacionarte vos misma como profesional. Claro. Entonces, digamos, el momento, sobre todo, empezó un poco antes, ¿no? De empezar con N26, cuando yo por primera vez había pedido ayuda psicológica, digamos, ¿no? Okay. Como hace un año antes. Allí antes, ¿no? Antes de empezar, cuando entendí que estaba siempre como, ¿cómo decirlo? Es como decía, ahora voy a ser feliz, pero me falta, mira, acabar el máster, ¿no? Ahora, no, pero he acabado el máster, no, pero seré feliz cuando me mudaré a España, ¿no? Okay. Entonces, no, pero claro, es que no he encontrado un trabajo, entonces ahora seguramente seré feliz, ¿no? Entonces, claro, luego me mudé como hace 6 años, entonces digo, claro, se me habían acabado todas las excusas, ¿no? Entonces digo, el máster está hecho, estoy aquí, ¿no? Todo, no hay más excusa, ¿no? Y entonces, claro, como no, fue como este momento que caí como una depresión, ¿no? Okay. Que decía, ¿y ahora qué? Es como, no, tenía todos esos objetivos que he cumplido y ahora, ¿qué hago con esto? O sea, ¿por qué no me siento feliz? ¿Por qué lo he evitado tanto hasta ahora? ¿No? Sí. Pensando que solo esto me daría la felicidad y todo esto. Entonces, al encontrarme allí, dije, lo único que me queda es buscar ayuda psicológica, ¿no? Había Okay. escuchado, o sea, yo, o sea, ni idea ni de inconsciente, subconsciente, ni de emociones, o sea, absolutamente, o sea, yo luego viniendo de un pueblo donde, o sea, tú aprendes lo básico y vives de forma muy sencilla y básica, ¿no? O sea, no había otras cosas. Y entonces, claro, allí empecé y empecé poco a poco, ¿no? A entender más, ¿no? Y todo eso. Y luego otro punto, digamos, ¿no? En el 26 sobre todo, ¿no? Mm. En la empresa, en donde, o sea, estábamos haciendo, en mi tiempo trabajando en el 26, estábamos haciendo como un workshop con unos amigos míos, haciendo pues allí ¿cómo se dice? De salud mental, ¿no? Un poco de Gestalt y todo esto. Entonces mi amigo nos hace una meditación y en el momento nos hace esa meditación y dice, ¿qué quieres dejar atrás del año pasado? O sea, piensa y yo, ¿qué tengo que dejar atrás? Y empecé y dije, Jolín, es la ansiedad. Es que me había identificado tanto con mi ansiedad en el trabajo, ¿no? Sobre todo, que para mí era como normal. O sea, claro, yo soy así. Es que, claro, es mi forma de ser, soy así. Entonces, bueno, decía, pero no tengo que vivir tan intensamente, tener una reunión con un hiring manager, ¿no? Y entonces, claro, allí como me di aún más cuenta, porque fue como bastante gradual, pero allí Sí. dije, o sea, yo puedo vivirlo de otra forma. O sea, evidentemente, ¿no? Esta como emoción barra miedo un poco, ¿no? Que es saludable, que no, yo lo entendía perfecto, pero digo, Claro. yo no puedo estar así en fight and flight, Sí. como, como si estuviese yendo a luchar, ¿no? Sí. Y justo allí me di cuenta, claro, esto lo llevo en el trabajo, sobre todo, claro, estando 8 horas
al trabajo. Y claro, hay muchos espejos allí, hay Sí. muchos espejos. Tienes que tener distintas conversaciones con todo el mundo. Entonces ahí me dije, o sea, yo no puedo seguir así. Claro, claro, claro. Qué chulo lo que acabas de decir porque me parece súper interesante el uso de la palabra espejo, ¿no? Es algo que a mí me parece una técnica fabulosa, que hay que ser muy consciente uno con eso, ¿no? En el sentido de, estamos todo el tiempo relacionándonos con un montón de personas, pero si no somos conscientes de, si no estamos presentes real en la interacción que estamos teniendo, poco vamos a ver el espejo que nos hace la persona que tenemos enfrente. No es por eso vamos a estar hablando, pidiendo el pan y viendo qué espejo nos hace la persona que nos da el pan, ¿no? No, tampoco es ese extremo, pero sí, sobre todo con personas que a lo mejor son más conscientes de la emoción que nos generan, de lo que nos están devolviendo, pero si la gente fuera más consciente de esa emoción y poder rápidamente decir, qué me está devolviendo esta persona? ¿Qué espejo me está haciendo de las cosas que a lo mejor a mí no me gustan? Porque esta emoción que yo estoy sintiendo, nada tiene que ver con el otro, tiene que ver con las cosas que nosotros cargamos dentro y estas experiencias como las que estás compartiendo, Rey, que me parecen interesantes, y tanto en lo personal como en lo laboral, creo que la gente no hace ese trabajo ni siquiera, o sea, si poco se hace fuera del trabajo, creo que dentro del trabajo mucho menos, es más como, vaya, mira este tipo o esta tipa que mal gestada o que mal carácter o mira cómo se pone, no sé, ¿no? Hablamos más de cómo es el otro, pero no lo que en realidad qué nos está Claro. generando a nosotros y por qué nos mueve tanto, para bien o para mal, ¿no? ¿Por qué esa persona me cae tan bien y por qué la otra no me cae tan bien? O sea, ¿qué está diciendo de mí? Eso que yo siento. Por eso me parece súper interesante y lo traigo porque creo que es una herramienta que puede ser útil, ¿no? Para quien esté pasando por procesos de terapia y quien no, pero que puede decir, Pauline, es que a lo mejor yo siempre digo, hay un 50% de las relaciones que dependen de ti. O sea, si eso que te genera, o sea, a lo mejor esa persona ni tenía la intención ni sabe que te estás pasando eso. No sé si algún hire manager ha sabido la ansiedad que vos has tenido a la hora de reunirte con él o con ella, ¿no? En esa No situación, creo. ¿no? ¿Verdad? Entonces, en este camino de enfrentarse con estas cosas, ¿no? Creo que una de las prácticas puede ser esto de ser consciente del espejo, pero no sé si hay alguna otra práctica o hábitos concretos que te han ayudado hoy a regular esa ansiedad eh, antes de una reunión, antes de una conversación incómoda, difícil, que las personas que nos están escuchando, que pueda probar mañana mismo cuando le pasa esa ansiedad paralizante a lo mejor de tener la reunión con el hire manager. Y esas reuniones son súper importantes y súper enriquecedoras para nuestros procesos, para nuestro éxito como recruiter, ¿no? Entonces, el que esas reuniones a lo mejor no se exprimen todo lo que se pueda porque no estamos en condiciones por la ansiedad esta que nos genera, es como cómo has librado estas batallas o cómo estás librando estas batallas, ¿no? En pasado y en presente, que nos puedas compartir. Entonces, como siempre, me encantan los espejos y me encanta el poder que te da, el poder de la conciencia y tener conciencia de Total. lo que te provoca el otro, ¿no? Lo que te mueve y de qué parte de tu vida, ¿no? Lo has sentido o qué te está diciendo, ¿no? Esto, porque es como hay algo allí para sanar y para mí me ha cambiado la vida totalmente en general, porque es como ya no voy a inculpar el otro, ¿no? O sea, yo ya no voy, o sea, el otro, bueno, me puede venir, ¿no? Este momento de Sí, quizás, pero lo bonito es que es como yo tengo el control y esto para mí ha sido súper importante entenderlo y también de verdad creerlo, que yo tengo el control sobre esto y aunque me pueda causar ahora, ¿no? Un poco de sufrimiento o dolor, ¿no? Lo que me pueda haber hecho sí. espejo, ¿no? Con la otra persona, pero yo sé que esto va a pasar, ¿no? Tengo esta conciencia ya después de varios años, ¿no? De terapia. Lo que a mí me ayuda mucho es como sobre todo ir a la raíz. Ok. Sé que no es como súper común porque nos gusta mucho pues la meditación y no las técnicas de relajación, respiración, que a mí me parecen geniales, pero a mí me gusta ir directo.
Entonces, claro, a mí, que yo lo trabajé en terapia y sobre todo hago como terapia de constelaciones individuales, que me fascinan, o sea, yo amo constelaciones porque tiene como esta visión también, ¿no? Una visión amorosa, comprensiva y no se trata de juzgar a nadie o no, se Sí, trata, ¿no? Simplemente entender. de librarte, ¿no? De esta carga. Y entonces, claro, algo que yo hago es, va, primero de todo, cómo me estoy sintiendo, ¿no? O sea, veo la emoción, cómo me está haciendo sentir, ¿no? Pues hablar con la otra persona o como en este caso la otra persona. Entonces, una vez reconocida la emoción, me pregunto, y siempre normalmente también en terapia, pero también sola lo puedo hacer, ¿qué le estoy diciendo? O sea, ¿qué historia me estoy diciendo con esto? Y entonces, claro, por ejemplo, con uno con un hiring manager, ¿no? Etcétera, que me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Que lo he trabajado justo con, ¿no? Decía, vale, vamos a poner a esta persona, ¿no? En particular, porque esta persona me mueve como algo muy fuerte, ¿no? Ok. O sea, esta persona me movía algo como Mm, una rabia como muy grande, ¿no? Y entonces, o sea, tenía como estas ganas de enfrentar, o sea, de enfrentarle, ¿no? De enfrentarle mucho. Y tenía unas ganas como de decirle que no siempre, ¿sabes? Es como, no lo vas a conseguir, o sea, esto no se puede hacer, ¿no? Y entonces, claro, yo fui en esta emoción y como no, me sentía como rabia, ¿no? Entonces, pues fui a esta emoción, siento rabia porque no me siento escuchada, por ujú. ejemplo, y sobre todo como no me siento vista y respetada, ¿no? Siento que esta persona no me respeta, ¿no? Me considera como lo último de lo último allí. Me sentía así como basura a veces, ¿no? Voy Sí. al extremo, pero era lo que, o sea, me provocaba muchísimo, ¿no? Esta persona. Y entonces digo, luego el próximo step, ¿qué me estoy diciendo yo? ¿Qué historia me estoy contando aquí? Y entonces, claro, conecté muchísimo, por ejemplo, en este caso, ah, conecté con, es como, no puedo decir que no, es como intento ponerle como freno, intento poner límites, ¿vale? Es como intento poner límites a esa persona y no puedo. Y entonces, claro, me lleva a situaciones del pasado, por ejemplo, ¿no? Pues siempre como Sí. hablamos antes, que yo no pude decir que no. Y entonces, claro, sale como toda esta ansiedad, porque claro, cuando era niña yo en muchas situaciones no he podido decir que no, porque no sé, claro, Sí, tú eres niña, son los sí, adultos. Y claro, entonces llevo como este bagaje de emociones, o sea, estas emociones allí, cuando es como, no es lo mismo, es simplemente, ¿no? Pues una persona, un stakeholder, ¿no? Que tú tienes conversación, es como totalmente otra historia. Entonces, no tiene que ver conmigo y entonces, claro, como al poder conectar con esto, que, a ver, tienes que estar un poquitín preparado sí, a... correcto. Está bien traer sí, entre trabajado y preparado para abordar un torrente emocional así tan fuerte, de todo lo que después cuando haces tu propio autoanálisis, digamos, te viene, ¿no? De decir, a ver, ¿qué te decía? Sí, sí, entonces eres incapaz de poner límites porque Ujú. no eres fuerte, ¿no? Entonces yo lo que me decía era esto, es que no eres, ves, eres muy débil, me decía a mí mismo, porque Ah, mira. no puedes, o sea, hay algo que tú puedes poner el límite o hacer que no, pues siempre Sí, el manager pues haga, ¿no? Lo que tú digas de una forma sutil. Entonces, claro, yo al no lograrlo, a veces, claro, me frustraba muchísimo. Me concentré muchísimo como no en esto. O ah, sea, al no poder. No, esto al incapacidad de poner límites, ¿no? Como allí y evidentemente luego, claro, era ir allí, o sea, allí, claro, en el momento pasado donde me sentía así, sí, como no extrapolarlo, como se sí, decía, extrapolarlo a la situación presente. claro, extrapolarlo a la situación presente y decir, vale, yo en esta situación, cuando era niña, o sea, no dependía de mí, o sea, no dependía. Entonces, como decirme a mí misma, esto yo creo que fue como súper importante de decir, o sea, tú no podías hacer nada y evitar, ¿no? Que te peguen o Sí. evitar que te hagan daño. Nadie hubiese podido siendo niña. Entonces es como, ¿no? Ir a este perdón, digamos, ¿no? Hacia mí misma, de decir, o sea, tú allí
no pudiste y no pasa nada, porque es como un niño no puede poner límites. Claro. Pero ahora es como darme como la oportunidad, tú siempre puedes salir. O sea, ¿no? Como siempre me dice mi terapeuta, tú siempre puedes abrir la puerta y irte, ¿no? De una empresa, ¿no? De un trabajo. Sí, de una Siempre sala, de tienes. un... Sí, Claro, sí, sí. Tienes la opción siempre, que luego puede haber consecuencias. Perfecto, pero al saber, o sea, hasta escribirlo, o sea, vale, yo puedo salir, tengo la opción. sí. Entonces, desde allí, digamos, como a veces pues me puedo hacer escribir un poco los pros, ¿por qué me estoy quedando, ¿no? En este trabajo? ¿Por qué hago este trabajo? Entonces, validar todo lo positivo y decir, vale, o sea, lo estoy escogiendo yo soy como, ¿no? Como la dueña de mi vida, ¿no? Estoy Correcto. controlando, entonces no es la misma situación que antes, porque no tiene nada que ver. A ver, claro, yo voy bastante profundo, yo soy muy intensa generalmente, entonces yo voy al dolor, o sea, allí a llorar hasta, ah, pues hasta por lo menos sanar una buena parte, ¿no? De eso. Bueno, pero creo que eso es muy valiente, te voy a decir, Rey, porque al final, valiente para mí siempre es la persona que va a terapia, por ejemplo, y que se mete en el barro. Y esto es meterse en el barro también. Entonces, porque de aquí vos salís con respuestas, con un entendimiento, con un reescribir, con un reinterpretar la historia, sobre todo la presente, entender y ser más compasiva con esa niña del pasado que te permite sanar y que te permite de alguna forma volver al hoy, al presente con otras herramientas, con otra mirada frente a la situación y poder encarar la situación. No voy a decir distinto porque a lo mejor no sigue hasta que terminamos ese proceso, no es que inmediatamente salís y le vas a decir al hire manager todo lo que querés decirle, pero sí que a lo mejor todavía con esa angustia, con ese revuelto de emociones que tenemos, pero como por otro lado con paz, con esa paz que nos da el haber ido a las tinieblas y volver, o sea, y volver entera. Entonces, quien ha pasado por procesos psicológicos profundos, ¿no? Puede entender esto y quien no, y se quiere animar a hacerlo, yo siempre lo recomiendo. No es para todo el mundo porque es doloroso. Es lo que decías, ¿no? O sea, a mí me gusta ir, pero es de valientes ir, porque la gente se queda como en la superficie del hoyo, del agujero negro. Vos mirás para abajo y decís, no sé cuál es la profundidad que esto tiene y si me tiro y a lo mejor no tiene fin o me rompo algo, pues bueno, Claro, hay que tener lo suyo para ir a investigar un poco por ahí, ¿no? Entonces, me parece de totalmente. valientes y me parece muy interesante el cómo sola también ya con las prácticas que te ha dado la terapia, o sea, sola podés identificar esa situación, o sea, como identificar la emoción, de decir, ok, voy a ir a buscar esto, a ver qué pasa, de poder separarte del otro, ya no echarle la culpa al otro de que es el otro el que maltrata, sino yo estoy interpretando esto, ¿no? Entonces, desde mi interpretación, a lo mejor se ve así, y a lo mejor efectivamente tiene unos modales malísimos, pero hay una parte de mí que se siente identificada y dolida con eso, que no es parte de lo que está pasando real, por decirlo así, en esa Claro. situación. Entonces, me parece de una valentía, mujer, admirable, voy a decirlo, ¿eh? Y yo como me da mucha ternura cuando las personas piensan y dicen, no, es que cuando yo he ido a terapia he terminado peor. Yo no quiero, Sí. no quiero ir allí a llorar, ¿no? Y es como, claro, y yo siempre se lo explico a mis amigas, ¿no? O que no van a terapia o que Sí, siempre tienen dudas. Es que no es que todo está solucionado si no lo miras. Es que siempre estará allí, ¿no? O sea, todo lo que tienes que solucionar estará allí y te va a afectar en tu vida amorosa, en tus sí, amistades, con tu familia, en el trabajo, ¿no? O sea, en todo. Es que te va a afectar en todas las relaciones que tengas, de cualquier índole, total, total. totalmente. Y entonces, claro, y yo digo, y, o sea, siempre que voy, aparte digo, constelación, cualquier cosa digo, Sí, ¿no? Pero ir a terapia, porque cuanto antes empiezas a trabajar en cosas y cuanto mejor y antes vas a solucionarlas y de verdad, o sea, empezar, ¿no? A ser otra persona y a enfrentar, digamos, ¿no? Las cosas de la vida, los aveniamientos. total. Aparte, creo algo
que es lo que mencionabas, ¿no? Cuando comentabas lo de tus amigas, y lo dijiste al inicio y me pareció súper interesante, es el poder que te da el entender tus patrones de comportamiento y saber que podés accionar cosas diferentes o que podés hacerlo de otra forma y que tenés el poder. A mí no hay mayor, o sea, mayor superpoder que el autoconocimiento. Y esto, o sea, el ir a terapia, el embarrarse, el llorar, el entrar en el dolor, es autoconocerse. Y creo que ese es el mayor superpoder, para bueno y para malo, porque hay cosas que van a estar ahí que a lo mejor, bueno, no sé, pero hay otras que a lo mejor no te gustan, pero tenés opciones de cambiar. O sea, y a lo mejor hasta ese momento no sabías que había más abanicos de comportamiento, ¿no? Sabemos que están estos, pero a lo mejor están todos estos también, que pueden reemplazar estos y que no lo sabemos hasta que no los trabajamos, porque nos hemos manejado en un entorno en el que solo trabajaban estos 5 y el abanico es muy grande, tanto de las emociones como de los comportamientos. Creo que es yo siempre he creído que es un superpoder y que cambia radicalmente las relaciones. Si alguien está escuchando esto y dice, bueno, yo no tengo ningún problema, fenomenal. No voy a ser yo quien diga que tiene problemas. Cuando ves, sobre todo, cómo es la forma de entenderlo, como lo que comentabas al inicio, me parece súper práctico el ejemplo, es esos patrones, aunque sean pequeños, de conducta, de que siempre que alguien hace algo de esta manera, a mí me molesta. Siempre que se habla de este tema, a mí me molesta. Siempre que, no es fulano hablando de este tema, no es mengana diciendo, no, es a mí me molesta. Esa emoción que me genera es el disparador de decir, jolín, no me había dado cuenta que cada vez que hablamos de este tema, a mí se me enciende algo acá. Y es chulo, es chulo, es chulo. Lo que quiero saber, que en realidad lo que más, esto es como nos has contado el inicio, el desarrollo, ¿no? Y cómo cambió tu relación, o cómo ha cambiado tu relación con los higher managers o las figuras de autoridad dentro de la organización, desde que empezaste a trabajar en esto, estas cosas que antes evitabas y que ahora podés enfrentarlas con más seguridad, o cómo ha sido la dinámica posterior de este trabajo que seguís haciendo, pero que sí han habido cambios. Totalmente, totalmente. Entonces empecé, fueron como, bueno, unas sesiones, ¿no? Ya como quitando, diferenciando, poniendo en su lugar, no, esto es mío de aquí. Es Sí. como un poco limpiando, ¿no? Todo esto. Y fue increíble porque luego, ¿no? En un momento, claro, mi jefe, pues, o sea, no, él me conoce, mi dificultad con esto y dice, vale, o sea, no, con esta persona vas a tener una reunión y le vas a explicar lo que tú necesitas. Entonces, ¿qué necesitas de esta persona? Le vas a pedir también, ¿no? Este feedback, ¿qué necesita él de ti? Y vamos a ver cómo va. Y evidentemente, o sea, yo estaba como con ansiedad, o sea, voy allí, ¿no? Digo lo que tenía que decir, lo que necesitaba, o sea, fue un alivio. O sea, la reunión estuvo como súper bien. Me pudo como, claro, yo me puse también como en el sitio de escuchar también, no Ok, más, porque yo tenía intención, decía, vale, yo quiero solucionar esto, ¿no? Venía como de esta intención como muy grande, decía, o sea, yo tengo que solucionar esto con esta persona porque evidentemente, o sea, me va a afectar, ¿no? Un poco obligada, sí. ¿sabes? A veces, pero fue lo mejor, porque noté que la ansiedad, toda esa ansiedad que sentía, es que yo no lo siento más. Sentía al principio cuando me enfrenté, ¿no? Un poco a esta persona, pues sentí este Sí, pequeña ansiedad. Y luego, desde esta reunión, una vez que yo dije lo que yo necesitaba, con esto pude entender seguramente más, lo estaba escuchando más también, lo pude entender y mejoró muchísimo. O sea, es decir, puede haber momentos que me escriban, no, ni buenos días, ni nada, esto o lo otro. Claro, yo notaba que a mí no me afectaba, ¿sabes? De esta forma que antes me hacía, ¿no? Que me dolía, o sea, me dolía sí, en el alma cuando, como no había como estas frases, o quizás, claro, en una empresa o en generalmente, o sea, a ver, en todos los sitios hay personas que no son empáticas, ¿no? sí, No tienen el don de correcto. relacionarse, ¿no? Socialmente. Y, es increíble. Y entonces ahora como cada vez que me escribe, yo no siento esto de, vale, voy a intentar ayudarle como pueda, ah, ¿no? Lo ayudo, hago mi trabajo, no hago todo lo que podía y ya está. Y es como
te juro, o sea, es increíble, parece como, ¿no? Haciendo publicidad de algo, pero increíble, ¿sabes? No, pero creo que hay algo que has dado en la clave, que esto nos pasa mucho, sobre todo cuando la emoción nos abruma, que es el no escuchamos. Entonces, ninguna de las dos partes escucha y desde ahí no nos podemos comunicar bien. Entonces, una vez que baja un poco tu ansiedad estando en esa situación, lo decís, ¿no? Pude escucharlo más y a lo mejor en esa escucha y que él haya escuchado tus necesidades y que vos las hayas podido exponer, las hayas escuchado o no, las has puesto, ya es un paso para ti muy grande, a vos te quita mucho peso, mucho alivio, pero también has escuchado el otro. Hay una parte que es como, ok, esta es su forma de interactuar, lo que decimos, ¿no? Una persona que no es No, empática, no es conmigo, no es personal, lo puedo alejar de ese plano más personal y que me está hiriendo a mí, no es como esta persona tiene este funcionamiento, ni bueno ni malo, es este funcionamiento va a poder ceder en ciertas cosas para funcionar como yo necesito, es el acuerdo al que estamos llegando en esta conversación, ¿no? Pero a lo mejor sí, a lo mejor no. El saber que a lo mejor no, ya también deja de molestarme, ¿no? Porque al final es, bueno, quien las lleva un poco de perder con esta actitud es él, ¿sabes? O sea, o ella, pero por lo menos yo ya he expuesto cuáles son mis condiciones, entre comillas, ¿no? Lo que yo necesito para que esta relación fluya y seamos exitosos los dos en nuestro trabajo para encontrar el mejor talento, por ejemplo. claro, Entonces, claro. no sé si es un poco lo que ha pasado, Rey, en esa conversación por tu parte, porque no tengo ni idea qué habrá pasado con esa persona, si te escuchó, si realmente hizo caso a tus necesidades. No, totalmente. O sea, yo no me esperaba, o sea, yo me esperaba, digo, bueno, va a ir mal, porque no, es como, hay este pensamiento que siempre que me enfrentaba, ¿no? Y digo, es que no me va a escuchar, ¿no? Es como, yo no voy a poder poner estos límites, es inútil, ¿no? Entonces, claro, es como eh, yendo así cada vez Sí, con este pensamiento y no quería enfrentarlo, ¿no? Pero es que al final es totalmente, ¿no? Lo que decías tú también ahora, es como cuando hay un nivel tan intenso de emociones, no ves a la otra persona. no, Es que, te la y comes. yo no le veía, de hecho. Yo veía mi herida, veía que Mm. esa persona me estaba tratando mal y no pensaba en otra cosa. Y decía, pues ahora, ¿no? Y como, ahora lo voy a solucionar yo, ¿no? Que me ponía como allí, pero es que evidentemente, ¿no? Llegó un momento que digo, vale, vamos a, vamos a retroceder. Porque Sí, era sí. como, ¿no? Llega a ser como una guerra, ¿no? Entonces, pues quizás hago algo y sé que le molesta, ¿no? Y pues yo la hago y pues va. Sí. No sé, no se pueden decir jódete o cosas así, ¿no? Ah, En el sí, sí, podcast. sí, este mi podcast se puede decir lo que quieras. Justo unprofessional, ¿no? Pero bueno, uno se Sí, puede desahogar con, ¿no? Consigo mismo y decir, entonces, claro, que me pierdo el hilo. Y entonces es como no ves a la otra persona. Entonces yo no le veía en realidad. Y cuando yo pude escucharlo, la vez, ¿no? Que tuvimos como esta reunión y me explicó del por qué, digo, pero si tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes? Pero antes no me lo explicaba entero. claro. Claro, yo tampoco le dejaba, entonces hay como el 50, o sea, yo no le dejaba porque era como, no me interesa escucharlo, es como, Sí, sí, ya estaba ese sesgo puesto ahí, era como tú cuidarte de que no te lastimara, en ese claro, modo, claro. lógico. Y entonces fue increíble, o sea, fue muy Wow. enriquecedor y me hizo muchísimo pensar, porque dije, lo guay de ir como a lo profundo, ¿no? De esos trabajos es que esa persona me podrá aparecer en todos los lados de mi vida y yo sabré enfrentar eso, Correcto. porque no lo voy a ver, ¿no? Con la misma mirada de antes. Y entonces por eso me interesaba, porque decía, es que no importa esta persona, Sí, porque si no está A, estará B, luego claro. aparece C y D hasta que yo lo pueda trabajar, ¿no? Hasta que yo lo pueda enfrentar. Sí, sí, porque la vida se encarga de ponértelos al lado, ¿eh? Como yo digo amablemente, la vida me obliga, es como yo no, es como, no sé si has escuchado que es un meme que dicen, es que no me han echado de esta relación, no, es como no me he ido de esta relación, es que me han echado, Sí. ¿no? La relación tóxica.
Sí, 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 tal cual, es tal cual. Qué lindo recorrido, la verdad, Rey, me alegro muchísimo por ti y te agradezco infinito que lo compartas. Yo creo que has dejado muchos mensajes y la audiencia es lista, que yo creo que sí, que has sabido captar en en toda la conversación que hemos estado teniendo, pero no sé si hay algún mensaje que te gustaría dejarles, ¿vale? O algo que vos te hayas dicho a ti en su momento, que te gustaría dejarles a la gente que a lo mejor está pasando por ahí y que no está yendo a ningún proceso terapéutico, no está buscando ayuda, pero que a lo mejor es ese mensaje que les puede servir como esa pequeña luz, ¿no? Ya sea para empezar un proceso o para poder enfrentarse con las herramientas que tiene a esa conversación mañana con el higher manager, ¿no? Que les pueda ayudar. Claro, lo que yo creo que les diría es, yo creo antes de todo no es personal, no es contigo Mm, y no es que tú no seas capaz. A mí me hubiese gustado muchísimo, ¿no? Que me lo dijesen, ¿no? Que me dijeran qué que es bueno. como, no, tú eres capaz, tú lo vales, simplemente hay que trabajar, ¿no? En esto o en una cosa, ¿no? O en la otra, pero tú eres capaz, no eres estúpido, estúpida, no, o sea, Sí. eres una persona inteligente, tienes todas las herramientas, entonces, o sea, yo como les diría, digamos, de no juzgarse, ¿no? Tanto. Sí, como de mirarse con una mirada como más amorosa, Sí. ¿sí? Que es lo que más cuesta en estos casos, ¿no? Porque luego nos machacamos muchísimo y luego, bueno, se ven, ¿no? Resultados y cosas Sí. en el cuerpo, ¿no? En todas las partes, ¿no? De nuestras vidas. Pero yo les diría esto y también buscad apoyo, cualquier tipo de apoyo y sobre todo con profesionales, que sea un apoyo emocional, que sea un coach, pero sobre todo como el último, no hace falta que lo hagas todo solo, sola. Esto, por ejemplo, a mí me ayuda porque siempre yo pensaba, no, no, pero yo lo tengo que solucionar solo. O sea, si Sí. no, no seré capaz. O sea, si no, soy una persona débil y no. O Sí. sea, tener, ¿no? Tener esta ayuda en cada Sí. ámbito de tu vida es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Y también, pues esto, ¿no? Dejarte ayudar, digamos. O sea, más Sí. o menos no es lo mismo, pero dejarte ayudar. Sí, que creo que va de la mano de esa mirada amorosa también, porque creo que está, no quiero agregar nada más porque me parece que ha sido un cierre muy bonito, me parece arruinarlo, pero es que es así, es como eres capaz, ¿no? No, no estás solo, mírate con amorosidad, con compasión, ¿no? De no te juzgues tan duramente porque de eso tampoco va la vida. Y en ese no juzgarte, déjate querer, ¿no? Déjate ayudar, porque este es un poco el combo de yo con mi dolor, mi espada y yo a la guerra solo, ¿no? Y es como porque nos han dicho que nos tenemos que apañar cada uno con sus desgracias. Y es como, no, pero aparte es que nunca, o sea, no sé muy bien de dónde viene esa idea de que nos tenemos que apañar solo, porque nunca ha pasado. O sea, si vemos toda la evolución de la humanidad, siempre ha sido porque hemos estado juntos en manada, todas las guerras, todo ha sido porque hemos estado juntos, ¿no? Entonces, me parece súper bonito y creo que cierra muy bien tu historia, Rey. Creo que va a sorprender mucho a la audiencia, también lo voy a decir, porque es un tema del que no hablamos nunca, de que cuando me lo propusiste, la verdad me hizo mucha ilusión, porque como psicólogo también tengo un código deontológico que me obliga y una moral que me obliga a traer también estos temas en las que nos vemos todos los días, porque al final estamos mucho tiempo en el trabajo y puede ser un hire manager, puede ser un candidato que también se despache a gusto con la persona que le está llamando por teléfono, que está entrevistando porque ese día tuvo un día malo, y cómo retomamos nuestras vidas después de esas conversaciones tan gratuitas a veces, pero creo que hay un camino súper bonito para hacer individual en el sentido de interno, no individual, sino interno, de mucho crecimiento personal y por eso estoy súper contenta de haberte traído, Rey, y más que Gracias. nada agradecerte porque no sé si alguien se hubiera animado a contarlo, ¿sabes? O sea, en podcast no me he contado nunca esto, nunca me lo han preguntado, la verdad es esa, pero creo que todos tenemos una historia que contar a partir de esto, ¿no? Y te agradezco la valentía que sigue siendo para mí tu adjetivo, ¿vale? De traerlo, de compartirlo con muchos detalles personales en cuanto
a la experiencia, a tus emociones, que creo que le da mucha fuerza al relato y muy inspirador, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias Valeria. La verdad me ha encantado y claro, como el objetivo para la gente, ¿no? Para las personas es como no os tenéis que sentir solos porque esto pasa a muchísimas personas. Como no, con este mensaje que quizás yo siempre, como muchos años, me he sentido sola con esto. Es como soy solo yo, entonces, claro, no podré llevar esto, pero el hecho de contarlo y que no hay nada de malo, ¿no? No es Ujú. unprofessional, como se puede decir, Sí, ¿no? No es que no sea un poco profesional, profesional. claro. Y es esto, es como no estás solo. Esto es como lo que me gustaría, como no, quedarme con esto de transmitir, sí. Pues fenomenal. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer a Raymond, ¿dónde te pueden encontrar, Raymond? Pues en LinkedIn Ujú. seguramente, que es, bueno, también estoy en Instagram, pero más yo creo en LinkedIn me vais a encontrar más fácilmente. Ok, perfecto. Igual voy a dejar Espero. linkeadito tu perfil de LinkedIn en la descripción del podcast para que te puedan encontrar ahí. Nuevamente, infinitas gracias por compartir, por traer este temazo al podcast. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Chao.